En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, domingo 8 de mayo del año 2022, cuarto domingo de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada la tomamos del Salmo 32, versículos 5 y 6. La tierra está llena del amor del Señor, y su palabra hizo los cielos. Aleluya. La primera lectura la tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 14 y versículo 43 al 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. La propagación de la palabra de Dios era dirigida principalmente al pueblo elegido y escogido por Dios. Jesús siempre habló a los judíos, a los hebreos, aquellos que Dios había escogido a través de Abraham para ser ese pueblo digno de recibir el mensaje y la salvación de Dios. Cuando vemos la historia de la salvación, vemos que habla exclusivamente de ese pueblo y vemos cómo Dios le entrega propiedades, tierras, ganado, ciudades que eran de los paganos, se las entrega a su pueblo escogido. Pero ¿qué leemos en estos versos? Pablo y Bernabé se dirigen a los judíos. Les dice que deben de mantenerse unidos en la fe, que deben de continuar a la escucha de la palabra. Pero como no eran los principales de la palabra, sino los sacerdotes son los que debían de hacer este mensaje, deberían de jalar esta cantidad de gentes, y no lo hacían, la envidia empezó a trabajar. Llegó el divisor y puso su semilla de división. Al grado está en que terminaron corriéndolos.
aquel que llevaba la palabra, aquel que era capaz de convertir a tanta gente, terminó siendo corrido de su propia tierra. Vemos en cada lectura un reflejo de lo que Jesús le tocó vivir. Pedro, Juan, Santiago, Pablo y Bernabé, en esta lectura, son corridos por los mismos judíos. Ellos no aceptan la palabra de Dios que no venga de ellos. Si viene de otros, no es palabra de Dios. Sin embargo, Pablo y Bernabé se mantienen fieles a la promesa que le hicieron a Jesús al momento en que Jesús fue elevado. Fieles a la orden del Señor cuando dijo: vayan y proclamen el Evangelio. Vayan y conviertan a toda la creación. Por eso es que al final Pablo y Bernabé se sacuden el polvo en señal de protesta y continúan su camino. Sin embargo, la labor ya había sido hecha. Los paganos se convirtieron y empezaron a abrazar la fe. De la segunda carta la tomamos del libro del Apocalipsis de Juan, capítulo 7, versículos 9 fracción y 14 al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Yo, Juan, vi una gran muchedumbre. En la lectura anterior, en la primera, vemos cómo Pablo y Bernabé convierten a muchos paganos. En las lecturas de la semana vimos cómo Pedro y Juan convertían a mucha gente. Veíamos incluso cómo Juan en su predicación había llegado a que los sacerdotes se convirtieran a la fe. Este caminar del Evangelio, ese ir avanzando en el anuncio del Evangelio de la creación, vemos como Juan lo ve al final de la Biblia, en el Apocalipsis, en el cierre del ciclo. Una gran muchedumbre, pero también ve esa gran muchedumbre junto con aquellos que han pasado por la tribulación. Pedro, Juan, los apóstoles, los discípulos, estos nuevos apóstoles como Pablo, que son perseguidos por llevar el Evangelio. Y en la actualidad también estamos con la misma situación. Aquellos que llevan la palabra de Dios, aquellos que llevan esa palabra de esperanza a los demás, son perseguidos. Su voz tiene que ser apagada, porque no corresponde a las cosas del mundo. No corresponde a lo que el mundo está tratando de poner con sus nuevas leyes. Vi una gran muchedumbre.
Sin embargo, esta gran muchedumbre en muchos de los casos es como esa gran gente, esa gran cantidad de gente que seguía a Jesús de un lado a otro del lago. Ya lo vimos la semana pasada. Y cuando Jesús se encuentra con ellos, les dice: ustedes no me están siguiendo por los signos que hice, sino me están siguiendo por el pan que comieron hasta saciarse. No me están siguiendo por la palabra, no me están siguiendo por la salvación de su vida. No me están siguiendo por la salvación o por entrar en el reino de Dios o tener la vida eterna. Me están siguiendo porque comieron pan hasta saciarse. Mucha de esta muchedumbre que tenemos hoy, mucha gente de ellos están en esa situación. Son gente que se convirtió, pero no sabe leer el mensaje del Evangelio. Necesitamos acercarnos a ella, explicarles el Evangelio, hacerlos ver como Felipe, que se le acerca a aquel etíope que iba leyendo a Isaías, y el etíope no entendía de qué es lo que estaba leyendo. Y le pregunta a Felipe: ¿sabes qué lees? No, porque no me lo han explicado. No sé de quién se está tratando la lectura, si de una persona más o está hablando de él mismo. Ese tipo de muchedumbre es la que tenemos ahorita. Tenemos que acercarnos a ellos para explicarles las Escrituras. Ya abrazaron en un momento la fe, pero ahorita se encuentran perdidos. Del Evangelio tenemos al evangelista Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Mis ovejas escuchan mi voz. Esa gran muchedumbre escuchó la voz de Jesús. Los paganos en la sinagoga escucharon la voz de Jesús. ¿En boca de quién? En boca de Pablo, en boca de Juan, en boca de algún discípulo, en boca de algún apóstol. Pero escucharon la voz de Jesús, el Evangelio de Jesús, el mensaje que Jesús traía. Y una vez que se ha escuchado el mensaje y se ha escuchado eso, dice: yo las conozco y ellas me siguen. Jesús sabe quiénes están con Él. Jesús reconoce los corazones y sabe quiénes están con Él. Por eso dice: nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Ya fuimos dados en nuestra conversión a Jesús a través del Padre. ¿Qué continúa? Continúa seguir la voz de Jesús, la voz del pastor. Aquellas ovejas que somos nosotros, que somos todos nosotros, poder acercarnos y decir: yo escucho a Dios a través del Hijo. Yo escucho a Dios Padre a través del Evangelio. ¿Y cómo pongo esas palabras para que se conviertan en vida, para que se conviertan en salvación? Hacer las acciones que el mismo Evangelio está proponiendo. Jesús ya las hizo. Jesús actuó de una manera libre con el envío del Padre. Nosotros somos esas ovejas. Nos corresponde ahora escuchar la voz de Jesús, la voz del Señor, porque Jesús y Dios son uno. Y al escuchar a Jesús, escuchamos
a Dios Padre. Seamos de esa muchedumbre que está frente al trono. Seamos como Pablo, que llevamos la voz al pagano y lo estamos convirtiendo a la fe, al camino, que le estamos mostrando el Evangelio como parte de su camino a la salvación. Trabajemos en pos del Evangelio y en pro del hermano. La oración colecta el día de hoy, domingo 8 de mayo del año 2022, cuarto domingo de Pascua. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo presidió su glorioso pastor, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.